Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy nos sumergiremos en el mundo de los desarrolladores XR. Aprenderemos qué herramientas emplean, cuáles son sus mayores retos y qué los diferencia de los desarrolladores tradicionales. Comencemos. Yo creo que eso, sobre todo los desarrolladores del mundo Web3 tienen que hacer ese ejercicio de trasladar muchos conceptos tradicionalmente asociados a la identidad y a la economía del mundo físico, traducirlos al mundo digital. Y bueno, yo creo que lo que tú dices, ¿no? Hay una base teórica que tiene que ser muy, muy clave allí. Por otro lado, los desarrolladores que están centrados en el desarrollo de experiencias inmersivas también tienen que tener una serie de skills un poco particulares con respecto a las que tendría un desarrollador que, por ejemplo, genera aplicaciones o webs destinadas a ser consumidas en dispositivos planos como móviles o tabletas, ¿no? Y lo que nos contaba Bernat al respecto era lo siguiente. En cuanto a conocimientos per se, si vas a hacer un desarrollo duro, si vas a hacer en plan, pues, una aplicación desde cero y todo el tema, sí que recomiendo pues, algo de álgebra, sobre todo, lo que sería entender cómo se definen los objetos en el espacio, cómo situarlos, el concepto de escala y tal, que es como, hay un paquete como muy sencillo, que es como fácil empezar y tal, y luego hay cosas más complejas, pero por esa parte un poquito de álgebra, sobre todo, hay que dominar. Y luego, a nivel de programación, sí que es verdad que el paradigma siempre acostumbra a tirar por la famosa programación orientada a objetos, ¿no? Tú tienes unas estructuras marcadas que además están en unos lenguajes determinados según la plataforma que quieras o que tú estés utilizando y sí que tienes que, como mínimo, defenderte con ese concepto para poder... un ejemplo muy sencillo, ¿no? En Unity, para utilizar la webcam, declaras un objeto que es de tipo webcam y luego le dices enciéndete, ¿no? Entonces, esto para todo, para las conexiones, para los objetos cuando chocan, para las luces, para un montón de cosas. Tú tienes tus objetos luz, que les dices más arriba, más abajo, más fuerte, más flojo, las cámaras, más abierto, más cerrado. Bueno, todo va como en entidades, ¿no? Entonces, ese concepto es básicamente programación orientada a objetos. Y bueno, digamos que hay dos cambios de paradigma. Quizás el más fuerte es el tema de pensar en, como dice Bernat, en la tridimensionalidad, en los objetos en el espacio, en que hay una tercera dimensión, ¿no? Luego, bueno, la programación orientada a objetos, que también tiene un peso importante, pero que bueno, que también se da para el desarrollo de experiencias de videojuegos tradicionales, sí, ¿no? Digamos exacto. que no, ahí el cambio no es tan bestia. Pero por otro lado, y esto yo creo que en ello coincidían todos, era el tema de probar el último hardware, que es algo muy importante, estar al día y poder, como decía Bernat, sobre todo cacharrear lo más posible para entender muy bien cuáles son las ventajas y las diferencias de los distintos dispositivos. Y particularmente en esta industria esto es frenético, o sea, hasta todo el tiempo, y lo estamos viendo en el último año, cantidad de gafas que han salido de las distintas marcas, ha sido absurdo, ¿no? Esto es común a todos los profesionales que nos dedicamos a ello, ¿no? Es no solamente los desarrolladores, que son los que realmente tienen que saber cómo funciona la máquina a la que vas a desarrollar, pero también los creativos que tienen que saber qué posibilidades tienen, ¿no? Los diseñadores más de visual, de entornos o de interfaces, que también tienen que saber un poco cómo se experimenta con ello y hasta qué limitaciones podemos tener de poligonaje o de lo que sea, ¿no? Es decir, todos los profesionales deberían tocar deberían saber el hardware para poder desarrollar para ese hardware. Sí, porque es que yo creo que aquí además hablábamos antes del medio, ¿no? Pero es que está el medio, que en este caso es VR o AR o Mixed Reality, pero luego el dispositivo. Exacto. El dispositivo además te marca unas pautas que las tienes que conjugar con las del medio en sí mismo. O sea, es tener en cuenta como esos dos niveles para también generar una experiencia que sea positiva, que sea coherente, que vaya a generarte la mejor experiencia de usuario al final del día, ¿no? Y sobre todo qué software tiene ese hardware, porque a veces los propios desarrolladores, de hecho, tenía un programador que estuvo desarrollando para Pico y dijo, yo me acuerdo del tema. El software de Pico tiene unas limitaciones y el propio programador dijo, voy a generar un nuevo software para este hardware porque es que no me funciona, ¿no? Y entonces lo limpió y dijo, mira, uno nuevo, ¿no? Sí.
claro, eso también lo tienen que tener en cuenta los programadores, ¿no? Hasta qué punto el software limita el hardware, por así decirlo, ¿no? También. Tienen que estar ahí es importante. Actualizados. Y bueno, y también, obviamente, les preguntamos si tuviesen que escoger entre VR, AR y MR en los próximos años, cuál de estas tecnologías ellos consideraban la más prometedora. Y esto fue lo que nos contó Alberto. Para mí es el AR, el poder posicionar cosas encima de la realidad, que de alguna manera también es un poco lo que pasa la tendencia, ¿no? del MR, ¿no? Que es la conjunción de las dos tecnologías, ¿no? De la VR y AR. Pero a mí, me da que tiene más capacidad de ayudar, ¿no? De hacer algo más fácil, ¿no? La tecnología con AR, más que nada porque estás poniendo información dentro de la realidad. Y creo que eso pues puede ser una gran ayuda. Ahí depende, ¿no? También de lo que hagas y dónde la pongas y cómo la utilices. Pero creo que creo que tienes más casos de uso que no, por ejemplo, la VR, ¿no? Que te meten en un espacio inmersivo, que realmente te lo crean para ti, ¿no? Que también mola, ¿eh? Pero no sé, la otra me gusta más. Aquí tanto Bernat como Rubén, por ejemplo, estaban en la misma línea. Ambos son fans de la VR, ambos les encanta el VR, pero también dicen, mira, tiene una serie de limitaciones, un poco como comentaban los pioneros, y entonces ellos son más propensos a considerar la AR o el Mixed Reality como la tecnología más prometedora. Y luego también hubo un comentario que surgió en los tres casos, y es que hablábamos de la última SDK de Quest, de las Meta Quest, que permite el full body tracking sin necesidad de ningún tipo de dispositivo o sensor adicional a las gafas. Entonces ellos dicen que por ese lado, por ejemplo, la VR está ganando también, porque ya no necesitas buscar tener un traje áptico, no necesitas ningún tipo de sensor adicional, solamente tus gafas para que todo tu cuerpo sea traqueado. Un poquito también de temas de eventos virtuales y tecnologías que se suelen utilizar para este tipo de experiencias, hay dos que son importantes. Por un lado, el cloud rendering, que es el render en la nube, que ahora lo vamos a escuchar qué es exactamente y para qué sirve, y el pixel streaming. Entonces, primero tenemos a Rubén que nos cuenta qué es el pixel streaming. Cuando tú ejecutas tu aplicación en el navegador, la ejecutas en tu máquina, en tu cliente, y estás sujeto a las especificaciones de hardware de tu máquina. Y además está sujeto a lo que puedes hacer dentro del navegador. Entonces, el pixel streaming es agarrar todo ese procesamiento de la aplicación que estés ejecutando y sacarla y llevártela a un servidor potente y potente y con hierro. Y tú, en tu cliente, simplemente ves una señal de video. Que de hecho es así, es una señal de video que va por WebRTC. Y tu cliente envía al servidor los inputs, si mueves el ratón o las pulsaciones del teclado. Entonces, tú ves una aplicación que se ejecuta con mucha calidad, pero que no se está ejecutando en tu máquina, que se está ejecutando en el servidor. Y tú al servidor pues le mandas eso, los inputs, básicamente. Vale, entonces aquí lo que comenta Rubén, como escuchamos, es que básicamente lo que haces es que utilizas la potencia de un ordenador externo y lo que tú recibes como input es la calidad visual que ese ordenador es capaz de procesar. Y todas las interacciones, o sea, absolutamente todos los inputs que tú das dentro de esta experiencia, que puede ser una plataforma virtual donde tú te mueves con tu avatar e interactúas con el entorno, todos esos inputs son enviados, digamos, a ese servidor y por lo tanto te arroja respuestas en tiempo real durante la Esto es un experiencia. poco un ejemplo de la interoperabilidad que comentamos, el hecho de que tú puedas conectarte, digamos, desde tu ordenador, pero realmente lo que recibes no es lo que tú estás generando con tu ordenador, sino que estás recibiendo de otros ordenadores que están procesando esa información. Sí, aquí ¿qué es lo que pasa? En el caso del pixel streaming, una particularidad que tiene es que te permite una calidad gráfica brutal, porque puedes tirar de un ordenador que está a kilómetros de distancia, pero que tiene lo necesario para procesar esa imagen, sin embargo es muy costosa.
porque por cada usuario que entra en tu experiencia tienes que tener un ordenador que te está enviando esa señal de vídeo en alta calidad. Entonces, normalmente tienden a ser experiencias limitadas en tiempo. Bueno, ahora yo creo que Bernat va a hablar un poco al respecto, vamos a escucharlo y completamos. Necesitas un flujo de datos constante, muy fuerte, y necesitas que vaya como un reloj. Entonces hay incluso algunas redes que según cómo no acaban de dar de sí un poco, ¿no? Por eso tanta algarabía con el 5G y todo lo que sean el Starlink y todo lo que sean nuevas maneras de transmitir, sobre todo más rápidas, porque habilitan todas estas cosas con las que antes pues, solo soñábamos, ¿no? Un poquito, y ahora pues ahí estamos. Y bueno, ya vamos a cerrar un poco el capítulo, ¿no? Con los testimonios de nuestros developers con respecto a, bueno, ¿qué le recomendarían a un desarrollador que quiera incursionar en este mundo XR y en el caso, bueno, de David, más en el mundo de Web3? Escuchemos primero a Bernat. Que se mantenga muy informado y que si lo necesita para lo que quiere hacer, que se aprenda un lenguaje nuevo, que lo hacemos continuamente en el mundo de IT. Y al principio cuesta un poco, pues luego la zona de confort se amplía, por decirlo así, entonces estás cómodo con 2 lenguajes y a menudo cuando te pones con una plataforma ya estás obteniendo conocimientos de otra plataforma, aunque sea ligeramente distinta. Entonces, que se meta. Lo que te recomiendo es que se meta. Solo descargarse y utilizar unas muestras, unas samples, y ya te dan un montón de conocimiento, aunque no te des cuenta. Y cuando has hecho 10, sabes mucho más que cuando no tenías ninguna. Y es cuestión de, si ya programas, meterse es cuestión de un getting started. Y Alberto nos cuenta lo siguiente. No hace falta que seas que entiendas, ni que a lo mejor puedas tocar esos motores, pero sí que entiendas de qué está pasando, de qué hacen, de para qué sirven y cómo lo hacen. Yo venía, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar, ¿no? la carrera, la mía era multimedia y lo que te enseñaban era un poco a ser, es decir, tenías una misma carrera de la carrera de informática de gestión, pero lo único que te habían hecho es que tú dabas 3D, dabas usabilidad, dabas flash, dabas imagen, pero era por el hecho de que entendieras a entender esos espacios, porque si no se te hace muy difícil. Es decir, a mí al principio yo creo que es de las cosas más difíciles que te tienes que dar cuenta, es decir, hostia, que no solo estás aquí con un código que se va a ver en una pantalla, sino que tiene muchas más cosas y tienes que entender ciertas complejidades. Entonces, nunca está de más, eso se puede aprender, ¿eh? Si sabes programar, te gusta, estás metido en esto, al final lo entenderás. Es curioso porque es el perfil de un desarrollador dentro de estas herramientas XR, dentro de la Web3, etcétera, tiene que tener una visión más multidisciplinar, sí. Pero no porque toque otras cosas, sino porque las entienda, ¿no? Que entienda un concepto de 3D, que entienda la interfaz, que entienda el concepto del blockchain y de ownership digital. ¿Y cómo podría empezar? Bueno, precisamente es un poquito lo que ha comentado Bernat, ¿no? De que pueda empezar con algún kit inicial, y vamos a escuchar a David qué le recomienda. Bueno, yo empezaría por Unity o Unreal, aunque yo soy muy defensor de Unity, pero sí, sin duda un motor gráfico, Unreal o Unity, empezaría por ahí, porque creo que es lo más potente a la hora de crear experiencias inmersivas. Sí que hay cosas, web frameworks y todo eso, pero si realmente quieres meterte ahí, pues métete con un game engine como Unity o Unreal. Y empieza ya con VR, por ejemplo, o empieza con unas gafas, con unas Oculus o con unas Pico, y empieza con VR y con AR. AR pueden usar el AR Foundation, que es una buena tool, y empezaría con eso. Bueno, y de hecho yo pienso, o sea, VR está guay, pero yo pienso que realmente AR o Mixed Reality, vamos a decir,
es lo que realmente va a funcionar. Pues este es el comentario de un desarrollador que potencia un poquito más el mixed reality. Interesante porque, bueno, David pasa como por todas las... Va tecnologías. Va pasando desde VR hasta... Sí, absolutamente. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de desarrolladores. Así es. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a ti, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos aprendido acerca de las herramientas y retos de desarrollar experiencias inmersivas desde el punto de vista de sus programadores. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi, Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.